12 hombres caminaron junto a Jesús, llevando su mensaje a tierras lejanas. Pero tras su crucifixión, sus caminos los condujeron al dolor, la persecución y el martirio. Sus destinos fueron sellados, y uno por uno, encontraron finales trágicos y brutales. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué podemos aprender de sus sacrificios? Bienvenidos a Sacred Chronicles, donde desenterramos las historias ocultas de la historia bíblica. En el viaje de hoy, exploraremos los últimos momentos de los 12 apóstoles de Jesús, cómo vivieron, cómo murieron y cómo sus sacrificios moldearon el cristianismo desde sus orígenes hasta nuestros días. Todas sus historias. Desde crucifixiones y decapitaciones hasta exilio y ejecuciones, sus historias están llenas de valentía, traición y fe. Acompáñanos mientras desvelamos el trágico destino de cada uno de los apóstoles y el legado que dejaron atrás. Eran pescadores, recaudadores de impuestos y celotes, hombres comunes elegidos para una misión extraordinaria. Los 12 apóstoles fueron elegidos por Jesús para difundir sus enseñanzas. Pero tras su resurrección, sus vidas tomaron un giro peligroso. Estos son los 12 hombres escogidos por Jesús. Caminaron con Él, aprendieron de Él y, después de su resurrección, llevaron su mensaje a los rincones más lejanos del mundo. 1. Pedro. Bajo el emperador Nerón, los cristianos se convirtieron en blanco en el 64 después de Cristo, después del gran incendio de Roma. Nerón culpó falsamente a los cristianos e inició una brutal persecución. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Fue crucificado cabeza abajo, honrando a su Señor incluso en la muerte. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable y su influencia como la roca de la Iglesia perdura hasta el día de hoy. 2. Andrés. El hermano de Pedro, Andrés, llevó el mensaje de Cristo a Grecia, donde convirtió a muchos al cristianismo. Sin embargo, sus enseñanzas enfurecieron a las autoridades romanas, que lo arrestaron y condenaron a ser crucificado. Sin embargo, en lugar de una cruz tradicional, Andrés fue atado a una cruz en forma de X, creyendo que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Durante 2 días, continuó predicando desde la cruz antes de dar su último suspiro. Su legado perdura en Escocia, donde su símbolo, la cruz de Saltire, se convirtió en el emblema nacional. 3. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos más devotos de Jesús, junto con su hermano Juan. Fue uno de los primeros en ser llamado por Cristo y fue testigo de la transfiguración. 4. Santiago el Mayor y su legado. Fue acusado ante Herodes, quien se vio tan conmovido por la fe inquebrantable de Santiago que se convirtió al cristianismo en ese mismo instante y eligió morir junto a él. Santiago fue conducido a través de las calles de Jerusalén, rodeado por guardias romanos, pero caminaba sin temor. Cuando el verdugo levantó la espada, se dice que Santiago oró por los que estaban a su alrededor. Con un solo golpe, fue decapitado, sellando su fe con su propia sangre. Sin embargo, su legado no terminó ahí. Siglos después, surgió una tradición que afirmaba que sus restos fueron transportados milagrosamente a España, donde ahora descansan en Santiago de Compostela. Hoy, peregrinos de todo el mundo recorren el famoso Camino de Santiago en su honor, demostrando que su martirio no fue el fin, sino solo el comienzo de un viaje espiritual duradero. 5. Juan el Amado y su testimonio. Juan, el discípulo amado, fue el único apóstol que permaneció a los pies de la cruz mientras Jesús era crucificado. A él, Jesús le confió el cuidado de su madre, María. Tras la resurrección, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva, predicando audazmente el Evangelio y difundiendo el mensaje de Cristo por todo el mundo romano. Sin embargo, su influencia no pasó desapercibida. Bajo el emperador Domiciano, los cristianos enfrentaron una brutal persecución, y Juan, ahora un hombre anciano, fue arrestado. Las autoridades romanas intentaron silenciarlo, según la tradición, incluso intentaron ejecutarlo hirviéndolo en aceite, pero él sobrevivió milagrosamente. Temiendo su resistencia, lo sentenciaron al exilio en la árida isla de Patmos. Fue allí, en soledad, donde Juan recibió una serie de visiones extraordinarias inspiradas por la revelación divina. Escribió el libro de Apocalipsis,
una cuenta profética de los tiempos finales llena de asterisco asterisco. Si te ha impactado la valentía y fe de estos apóstoles, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este viaje para descubrir más sobre la vida y sacrificios de los primeros seguidores de Cristo. Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre estos relatos. Nos encantaría saber cómo estas historias han tocado tu corazón. 6. Juan y su mensaje perdurable. Con imágenes vívidas y mensajes profundos, Juan continuó enviando enseñanzas a las primeras iglesias cristianas. Después de la muerte de Domiciano, Juan fue autorizado a regresar a Efeso, donde siguió enseñando y escribiendo. A diferencia de los otros apóstoles, murió pacíficamente de viejo, probablemente alrededor del 98 DC. Su vida fue perdonada, pero sus palabras moldearon para siempre el futuro del cristianismo. Hoy, las ruinas de la Basílica de San Juan en Turquía permanecen como testamento de su legado perdurable, recordando al mundo al último apóstol que caminó con Cristo y fue testigo de su gloria, asterisco asterisco. 7. Filipo y su martirio. Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, desempeñó un papel crucial en la propagación del cristianismo hacia tierras lejanas. Conocido por su profundo entendimiento de las Escrituras, predicó audazmente el Evangelio en regiones hostiles a la fe cristiana. Su viaje lo llevó a Frigia, en lo que hoy es Turquía, donde realizó milagros y convirtió a muchos al cristianismo. Sin embargo, sus enseñanzas enfurecieron a las autoridades romanas y a los sacerdotes paganos locales, que veían su creciente influencia como una amenaza. Felipe fue arrestado en la ciudad de Hierápolis y condenado a muerte. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X, al igual que su compañero apóstol Andrés. A pesar de su sufrimiento, Felipe continuó predicando desde la cruz, instando a sus perseguidores a abrazar el amor de Cristo. Algunos relatos sugieren que sus seguidores más tarde removieron su cuerpo y lo enterraron en Hierápolis, donde dejó una huella imborrable en la fe cristiana. Hoy, las ruinas de Hierápolis se erigen como un testigo silencioso de su sacrificio, y su legado perdura en la fe de millones que siguen difundiendo el mensaje que él una vez llevó asterisco asterisco. 8. Bartolomé y su sufrimiento. La resurrección de Cristo llevó el Evangelio a tierras distantes, incluyendo India, Mesopotamia y Armenia. Fue en Armenia donde dejó su huella más significativa, convirtiendo al rey Pelmo y a muchos de su pueblo al cristianismo. Sin embargo, no todos acogieron su mensaje. Los sacerdotes paganos del rey, furiosos por la pérdida de su influencia, conspiraron contra Bartolomé. Volvieron al hermano del rey en su contra, y pronto se emitió un terrible decreto. Los soldados arrestaron al apóstol y lo condenaron a una de las muertes más atroces registradas en la historia cristiana. Según la tradición, Bartolomé fue desollado vivo, su piel arrancada de su cuerpo antes de ser finalmente decapitado. A pesar de este destino espantoso, nunca renunció a su fe. Su muerte se convirtió en un símbolo de devoción inquebrantable y su historia se extendió mucho más allá de Armenia. Sus reliquias fueron llevadas más tarde a Roma, donde permanecen en la Basílica de San Bartolomé hasta el día de hoy. Es venerado como el patrón de los curtidores, encuadernadores y aquellos que soportan sufrimiento por sus creencias, asterisco asterisco. B. Tomás y su misión. 10:31. Tomás, a menudo recordado como Tomás el Incrédulo por dudar de la resurrección de Jesús, se convirtió en uno de los misioneros más fervientes de la Iglesia primitiva. Su viaje lo llevó más lejos que a ningún otro apóstol, hasta las distantes tierras de la India, donde predicó el Evangelio a aquellos que nunca habían oído hablar de Cristo. Según la tradición, Tomás recorrió el sur de la India, convirtiendo a muchos al cristianismo y estableciendo varias iglesias. Pero su creciente influencia enfureció a los sacerdotes brahmanes locales, que veían sus enseñanzas como una amenaza a su poder. Un día, mientras Tomás oraba en una cueva cerca de lo que hoy es Chennai, asesinos fueron enviados para silenciarlo. Una lanza fue clavada en su costado, imitando la herida que Cristo recibió en la cruz. Tomás cayó al suelo, pero continuó orando hasta su último aliento. Su fe nunca vaciló, incluso frente a la muerte. Hoy,
Su legado perdura en la India, donde la antigua comunidad cristiana conocida como los cristianos de San Tomás rastrea sus orígenes, ***. La travesía de Matías. Regresando a su misión, se cree que los restos de Tomás descansan en la Basílica de San Tomé en Chennai, un poderoso testamento de su viaje y sacrificio. Mateo, anteriormente un recaudador de impuestos despreciado por su pueblo, se convirtió en uno de los seguidores más devotos de Cristo. Tras ser testigo de la resurrección, dedicó su vida a difundir el Evangelio. Meticulosamente, registró las enseñanzas de Jesús, produciendo el Evangelio de Mateo, uno de los libros más leídos en la historia. Su viaje misionero lo llevó a Etiopía, donde predicó tanto a la nobleza como a los pobres. Muchos se convirtieron al cristianismo, incluido un rey local, pero esto enfureció a los sacerdotes paganos de la región, que veían cómo su poder se desvanecía. Decididos a detenerlo, convencieron al nuevo gobernante de ejecutar a Mateo. Según la tradición, fue apuñalado con una espada mientras lideraba un servicio religioso, derramando su sangre sobre el altar donde recién había predicado el mensaje del amor de Cristo. Aunque fue silenciado, sus palabras vivieron. Su evangelio se convirtió en uno de los textos fundamentales del cristianismo, guiando a los creyentes durante siglos. Hoy, es venerado como el santo patrón de los recaudadores de impuestos y contadores, una prueba de que incluso los hombres más improbables pueden convertirse en instrumentos de la voluntad de Dios. ***. 11 Games, el menor. 13:2. Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de los apóstoles más fieles, pero uno de los menos mencionados. A menudo se le conoce como Santiago el Menor. Fue un líder clave en la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén, guiando a los creyentes a través de la creciente persecución que enfrentaban. Su devoción a Cristo lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas judías, que veían al cristianismo como un movimiento peligroso. Según la tradición, Santiago fue convocado ante el Sanedrín, el mismo consejo que condenó a Jesús. Se le ordenó renunciar a su fe, pero cuando se negó, los sacerdotes lo arrastraron hasta la cima del templo exigiendo que negase a Cristo frente a la multitud. En lugar de eso, Santiago proclamó la verdad de la resurrección de Jesús. Enfurecidos, sus acusadores lo arrojaron desde el punto más alto del templo, pero sobrevivió a la caída. Mientras yacía herido, aún oraba por sus enemigos, hasta que un transeúnte lo golpeó en la cabeza con un garrote, poniendo fin a su vida. Sus últimas palabras fueron de perdón, un reflejo del mismo evangelio que predicó. Aunque su nombre no sea tan famoso como el de otros apóstoles, el liderazgo de Santiago ayudó a establecer el cristianismo en sus primeros días. Hoy es honrado como santo, y su historia sirve como recordatorio del costo del verdadero discipulado. ***. Judas, el menos conocido. Judas, también llamado Tadeo, fue uno de los apóstoles más devotos, aunque menos conocido. A menudo confundido con Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, Tadeo se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. Viajó lejos para predicar el Evangelio, llevando la palabra de Cristo a tierras desconocidas. Aunque su historia no es tan prominente en los Evangelios como la de otros apóstoles, su dedicación a la misión y su firme creencia en Cristo lo hicieron destacar entre los discípulos. Como muchos otros, enfrentó persecución y sacrificios por su fe, pero nunca renunció a su misión. La historia de Judas, el menos conocido, nos recuerda que todos los apóstoles, sin importar su fama o el reconocimiento, desempeñaron un papel crucial en la expansión del cristianismo, a menudo sin la misma gloria, pero con una devoción incansable que perdura hasta hoy. ***. La difusión del mensaje de Cristo. Judeo, conocido también como Tadeo, y Simón el Celote, ambos dedicados a difundir el Evangelio, viajaron juntos hasta Persia, donde lograron convertir a muchas personas al cristianismo. Sin embargo, su éxito enfureció a los líderes religiosos locales, quienes veían el cristianismo como una amenaza para sus tradiciones ancestrales. Convencieron al rey persa de poner fin a sus enseñanzas, lo que resultó en su arresto y condena a muerte. Según la tradición, Jude fue brutalmente golpeado hasta morir con un garrote, mientras que Simón fue ejecutado por la espada o la lanza. Su muerte tenía el propósito de silenciarlos, pero su legado perduró. Hoy en día, San Judas es venerado como el santo patrón de las causas perdidas, ofreciendo esperanza a quienes más lo necesitan, un tributo adecuado a un apóstol que nunca perdió la fe, incluso ante la muerte. Sus restos fueron trasladados a Roma,
donde descansan en la Basílica de San Pedro, como un recordatorio eterno de su sacrificio. Celote y su sacrificio. Simón, conocido por su pasión ardiente y devoción inquebrantable a Cristo, viajó extensamente para predicar el Evangelio después de la resurrección. Su misión lo llevó hasta Persia, donde trabajó codo a codo con Judeo Tadius, convirtiendo a muchos al cristianismo. Sin embargo, su creciente influencia causó preocupación entre los sacerdotes paganos de la región, quienes temían perder su poder sobre el pueblo. Convencieron al rey persa de que los apóstoles eran una amenaza para el reino, lo que resultó en su arresto y condena a muerte. Según la tradición, Simón fue crucificado o desgarrado por la mitad en una ejecución brutal diseñada para desalentar a otros cristianos. A pesar del sufrimiento, Simón nunca renunció a su fe, firmemente creyendo que Cristo era el verdadero Rey. Su sacrificio, junto con el de Judas, no apagó el mensaje del Evangelio, sino que inspiró a innumerables creyentes, y sus reliquias fueron trasladadas a Roma, donde a pesar del sufrimiento, Simón nunca renunció a su fe, firmemente creyendo que Cristo era el verdadero Rey. Su sacrificio, junto con el de Judas, no apagó el mensaje del Evangelio, sino que inspiró a innumerables creyentes, y sus reliquias fueron trasladadas a Roma, donde descansan en la Basílica de San Pedro. Judas Iscariote, el traidor. Judas Iscariote es recordado para siempre como el apóstol que traicionó a Jesús, pero antes de su traición, fue un discípulo confiable, encargado de las finanzas del grupo. Caminó junto a Cristo, fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, algo lo llevó a conspirar con los sumos sacerdotes para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. La noche de la última cena, Judas abandonó el encuentro y, en el jardín de Getsemaní, selló su traición con un beso. Jesús fue arrestado y comenzó su camino hacia la crucifixión, pero Judas no encontró la satisfacción que esperaba. Consumido por la culpa, las monedas de plata, que en un principio le parecían deseables, se convirtieron en insoportables. En un intento desesperado de deshacer su traición, arrojó las monedas de vuelta al templo, pero los sacerdotes las rechazaron, llamándolas dinero de sangre. Desesperado, Judas salió y se ahorcó. Según el Evangelio de Mateo, los sacerdotes utilizaron las piezas de plata devueltas para comprar un terreno, conocido como el Campo de Sangre, un sombrío recordatorio del destino de Judas. Algunos relatos, como el Libro de los Hechos, describen su muerte de manera diferente, enfocándose en las trágicas consecuencias de su traición. La historia de Judas sirve como una advertencia solemne sobre la codicia, el arrepentimiento y el peso de las decisiones. A diferencia de los demás apóstoles, que hallaron redención en el martirio, el destino de Judas estuvo marcado por la desesperación. Su nombre quedó vinculado para siempre con la traición, pero su historia también es una lección poderosa sobre el devastador poder de la culpa no resuelta. La verdad detrás de los mártires. Las muertes de los apóstoles son algunas de las historias más conmovedoras de fe y sacrificio, pero, ¿cómo sabemos lo que realmente ocurrió con ellos? El Nuevo Testamento ofrece algunos detalles sobre sus juicios, pero la mayoría de la información sobre sus martirios proviene de los primeros escritos cristianos, las tradiciones de la Iglesia y los registros históricos. El Libro de los Hechos, escrito por Lucas, documenta el martirio de Santiago, hijo de Zebedeo, y los juicios y prisiones enfrentados por Pedro y Pablo. Sin embargo, muchas de las muertes de los apóstoles se registran en fuentes históricas posteriores, como los escritos de Eusebio, el gran historiador de la Iglesia, y textos cristianos tempranos como los Hechos de Pedro y los Hechos de Tomás. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio confirmaron que los cristianos fueron brutalmente perseguidos bajo emperadores como Nerón, quien los culpó del gran incendio de Roma. Sus relatos corroboran las narraciones de los sufrimientos de los primeros cristianos. Martirio de Pedro y Pablo en Roma. La creencia generalizada es que Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma. Sin embargo, los martirios de los apóstoles no destruyeron el cristianismo, sino que lo fortalecieron. Sus sacrificios inspiraron a los creyentes a mantenerse firmes incluso frente a la persecución. Su valentía se convirtió en un punto de unión para la Iglesia primitiva, demostrando que su mensaje valía la pena morir por él. En pocos siglos, el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la fe dominante del Imperio Romano, el mismo imperio que alguna vez intentó borrar su existencia. Finalmente,
El imperio abrazó sus enseñanzas con el emperador Constantino, legalizando el cristianismo en el año 313 después de Cristo y más tarde convirtiéndolo en la religión oficial. El legado perdurable. Hoy, su legado sigue vivo. Las tumbas de los apóstoles, sus reliquias y las iglesias dedicadas en su honor nos recuerdan el precio que pagaron para difundir el Evangelio. Su martirio no fue el final, fue el cimiento sobre el cual se edificó el cristianismo. Los apóstoles eran hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos y escépticos. Sin embargo, se convirtieron en los pilares de una fe que cambió el mundo. Su creencia inquebrantable en Jesucristo, incluso frente al sufrimiento y la muerte, sentó un ejemplo para todas las generaciones futuras. Una de las lecciones más grandes que aprendemos de ellos es la fe frente a la adversidad. Soportaron rechazo, prisión, tortura y ejecución, pero nunca renunciaron a su creencia. La profundidad de su convicción, su disposición a morir por el Evangelio prueba la profundidad de su convicción. Estos no eran hombres aferrándose a una mentira, sino hombres que habían encontrado al Cristo resucitado y estaban dispuestos a dar su vida por esa verdad. Sus sacrificios moldearon al cristianismo de manera profunda, demostrando que seguir a Cristo no se trata de poder o recompensas terrenales, sino de servir a los demás y mantenerse fiel a lo que uno cree. Su martirio inspiró a otros a mantenerse firmes incluso en los tiempos más oscuros. La propagación del cristianismo, desde un pequeño grupo en Judea hasta todos los rincones del mundo, es testamento del impacto de los apóstoles. El impacto global del cristianismo. Gracias a su fidelidad, el mensaje de Jesús llegó a reyes, emperadores y personas comunes por igual. Sus enseñanzas, registradas en los evangelios y las epístolas, siguen guiando a millones hasta el día de hoy. Los apóstoles nos recuerdan que la verdadera fe requiere coraje, perseverancia y disposición para confiar en el plan de Dios. Sus vidas no fueron fáciles, pero vivieron con propósito, y aunque sufrieron, su legado perdura como prueba de que la luz puede superar la oscuridad y de que la verdad del Evangelio nunca será silenciada. La fe que perdura. La historia de los 12 apóstoles no es solo una historia de la antigüedad, es una historia de fe, sacrificio y devoción inquebrantable. Estos hombres caminaron con Jesús, fueron testigos de sus milagros y dedicaron sus vidas a difundir su mensaje, incluso a costa de sus propias vidas. Su legado no se ha olvidado. El cristianismo, que comenzó como un pequeño movimiento, se ha expandido a miles de millones en todo el mundo, gracias al coraje de estos primeros discípulos. Sus historias nos recuerdan que la verdadera fe exige perseverancia, compromiso y la disposición a mantenerse firmes frente a las pruebas. Si su viaje te inspiró, asegúrate de darle me gusta a este video, dejar un comentario con tus pensamientos y suscribirte a nuestro canal para más profundizaciones en la historia bíblica. No te vayas a ningún lado.